Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Y de nueva cuenta, les saluda su servidor Alejandro Alcalá. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este webinar con el tema de la tercera parte del ABC de la nómina. Y hoy nos enfocaremos principalmente a las deducciones. Bueno, para los que se han conectado por primera vez a este webinar o a esta secuela del ABC de la nómina, y a los que ya nos han estado siguiendo, si recordarán en meses pasados tuvimos ya una primera sesión con este tema, pero vimos la importancia de hablarles más a detalle, dividir el tema en 3 sesiones para poder enfocar y abundar más en cálculos que son de suma importancia y las repercusiones que podría tener al realizar un cálculo de forma errónea. Como ya les comenté, hoy vamos a estar enfocados principalmente a las deducciones y los invito a que entren a nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar las otras 2 charlas del tema del ABC de la nómina y otros webinars que también hemos tenido. En el chat les voy a poner ahí el link de nuestro canal para que nos puedan estar siguiendo. Bueno, pues también quiero agradecer a todos los que han estado conectados a todas nuestras charlas y recordarles que DLC Corporativo está comprometido con ustedes de mantenerlos informados con temas de suma importancia que podrían ser para ustedes y para su empresa. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas a lo largo de la charla para que al final podamos abrir un espacio para preguntas y respuestas y sean contestadas por el expositor. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentar a la licenciada Gema Arrizón. Ella es mexicana, contadora pública por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y ha formado parte de DLC Corporativo desde el año 2003. Bueno, pues en estos momentos cedo la palabra a la licenciada Gema Rizón para que nos hable un poquito más de este tema ABC de la nómina, tercera parte, deducciones. Adelante, Gema, muchísimas gracias. Gracias, Alex. Buenos días a todos. Espero que estén bien. Gracias por conectarse. Y efectivamente, como ya nos dio la introducción mi compañero Alejandro, este es el tercero de los webinars que los enfocamos especialmente en el tema de la nómina. En uno inicial hablamos de una manera muy general de la nómina, percepciones, deducciones, otros pagos, temas de timbrado. En el segundo, en el pasado, habíamos visto el tema de las percepciones y vamos a concluir en esta ocasión con deducciones como tercera parte. Entonces, para este tema de deducciones, tenemos principalmente un marco teórico normativo donde específicamente nos centramos en 4 leyes. La primera es la Ley Federal del Trabajo, la segunda es la ley del ICR, la tercera es la ley del IMSS y por último la ley del Infonavit. Son las que básicamente nos rigen todo este tema que vamos a platicar en la sesión del día de hoy. Y bueno, un dato probablemente todos lo conozcan, pero no está más reforzarlo. De 2020 a 2021, el salario mínimo en nuestro país tuvo un aumento del 15%, para quedar en el territorio nacional en 141.70, con excepción de la zona libre de la frontera norte, donde el salario es de 213.39. Y bueno, existen otras 2 medidas, unidades de medida, que también nos aplican para este tema de deducciones y las conocemos como UMA, la cual aumentó de 2020 a 2021 un 3.15%, muy bajo contra el aumento que tuvo el salario mínimo del 15%, pero bueno, la unidad de medida de actualización quedó de 89.62 a partir del 1 de febrero del 2021, y la UMI, que es la unidad de medida mixta del Infonavit, quedó en 87.21. Estos datos son meramente informativos. Más adelante vamos a ver
cómo los aplicamos, tanto salarios mínimos como UMA y UMI, dentro de nuestras deducciones. Y bueno, ¿qué son las deducciones? Las deducciones son las cantidades que se le descuentan a los trabajadores por sus obligaciones contraídas, dentro de las que encontramos algunas de manera más común, como son las cuotas obreras IMSS y RCB. ¿Y estas a qué corresponden? Bueno, los trabajadores, al momento de que inician una relación laboral y son asegurados en el régimen obligatorio del Seguro Social, empiezan a generar cuotas que son por su cuenta, hay cuotas que van por cuenta del patrón y principalmente las que van por cuenta del trabajador son las que corresponden a los ramos de enfermedad y maternidad. Aquí de manera informativa les puse a cuánto equivale. Por ejemplo, es el 0.4% para aquellas personas que su salario de cotización ante el IMSS, recordarán que en la sesión anterior estuvimos platicando sobre cómo integrábamos el salario de cotización. Bueno, aquellas personas que cotizan con más de 3 UMAS estarán pagando esta aportación del 0.4% sobre la diferencia, sobre el excedente. Es decir, las 3 UMAS probablemente nos den entre 270 pesos, poquitito menos, y si alguien cotiza en el Seguro Social con 300, bueno, pues por los 30 pesos excedentes pagarán esta cuota del 0.4%. Hay otra cuota que se llama prestaciones en dinero, que equivale al 0.25% del salario de cotización. Y dentro de este mismo ramo encontramos otro concepto que se conoce como gastos médicos pensionados y equivale al 0.375%, perdón. Hay otro ramo, el de invalidez y vida, donde por cuenta del trabajador es una cuota, un porcentaje del 0.625%. Y por último tenemos la cesantía y vejez, que esta equivale al 1.125%. Entonces, si sumáramos todos estos porcentajes que vemos aquí en la pantalla, nos daríamos una idea de cuánto es lo que le cuesta al trabajador su aportación por estar inscrito en el Seguro Social y con el que se le da derecho a los seguros que cubren todos estos ramos: la enfermedad y maternidad, invalidez y vida y cesantía y vejez. Tenemos otra deducción que también es muy importante y corresponde para aquellas personas que han solicitado un crédito ante el Infonavit. Aquellas personas que ejercieron su derecho de solicitar un crédito Infonavit van a tener están contrayendo una obligación por la cual su patrón les estará haciendo una deducción en su nómina a cuenta de este préstamo Infonavit. Y bueno, para Infonavit tenemos 3 maneras de calcular ese descuento. El Infonavit, desde que cada trabajador adquiere su crédito, les otorga un aviso de retención para que a su vez se lo entregue a su patrón, donde podemos encontrar un tipo de factor que puede ser cuota fija, como lo mencionamos aquí, puede ser en vez de salario mínimo o en UMI, y puede ser en porcentaje. Entonces, aquí de manera muy breve, muy general, les pongo las fórmulas o la manera en la que se calcula ese descuento. Por ejemplo, en el primer caso, un descuento en factor de cuota fija. Aquí en nuestro ejemplo estoy considerando una cuota fija de 1,000. Entonces, ¿cómo haríamos ese cálculo de la deducción? Si nuestra cuota fija son 1,000, las multiplicamos por 2. ¿Y por qué por 2? Bueno, porque estos pagos al Infonavit se hacen de manera bimestral. Entonces, el Infonavit me indica, tú tienes que pagar 1,000 pesos mensuales. Entonces, si yo lo voy a pagar al Infonavit cada bimestre, bueno, por eso multiplico por 2 meses, me va a dar un resultado de 2,000 pesos. Le voy a sumar 15 pesos por concepto del seguro de vivienda
y voy a obtener un resultado de 2015, que es mi descuento que me va a hacer mi patrón en mi nómina durante esos 2 meses. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si mi nómina es quincenal, voy a dividir estos 2015 entre 4 y eso es lo que mi patrón tendrá que estarme descontando. Ahora, ¿qué pasa si mi descuento no es en cuota fija? Es en veces salario mínimo, como antes se llamaba, o al día de hoy la conocemos como UMI, que es uno de los datos que les mencionaba al inicio. Bueno, entonces, en este caso, el Infonavit nos dice, tú vas a pagar al Infonavit 10 UMIs, por ejemplo. Te da un factor en veces UMIs. Entonces, suponiendo en este ejemplo que mi factor fuera de 10 UMIs, pues yo multiplico 10 por el valor de la UMI, que son 87.21, me va a dar 872 pesos con 10 centavos. Igual los vuelvo a multiplicar por 2 meses. Al resultado le sumo los 15 pesos nuevamente por el seguro. Y bueno, ya obtengo mi descuento bimestral de 1,759.20. Sí, vuelvo a lo mismo. Si mi nómina fuera quincenal, bueno, pues me descontarían 1,759.20 entre 4. Si fuera mi nómina semanal, bueno, ya se tendría que dividir entre las semanas que abarca el bimestre, pudiendo ser 8 o a veces 9 semanas las que alcanzan a ingresar en un bimestre. Y por último, tenemos otro tipo de descuento, pero que está en porcentaje. ¿Y cómo se calcula? Bueno, el Infonavit te dice, tú vas a estar pagando un 10% sobre tu salario, un 20% sobre tu salario. Nos da un porcentaje que es el factor que nos sirve para hacer el cálculo de esta amortización de crédito. En este ejemplo que les pongo aquí, el factor que estamos utilizando es un 25%. Entonces, si el trabajador cotiza con 200 pesos al día en el Seguro Social, vamos a multiplicar 25% por 200 y después lo multiplicamos por 60, hablando de que el bimestre va a traer 60 días. A mi resultado, nuevamente le sumo los 15 pesos y en esta ocasión nuestro resultado serían 3,015 pesos a pagarse durante el bimestre. Mismo que se tendrán que dividir entre el número de periodos de nómina que hubiera durante el mismo. Tenemos otra deducción que corresponde al ICR por salarios. Vuelvo a hacer referencia al webinar anterior donde les hablábamos de las percepciones y cómo algunas eran grabadas para efectos de ICR y algunas otras exentas. Bueno, una vez que ya tenemos determinada una base grabada, a esta base nos corresponde como patrones aplicarle una tabla que viene dentro de la misma ley del ICR y con esta nos arroja cuánto es el impuesto que es el que va a causar el trabajador y que yo como patrón estoy obligado a hacerle la retención en su nómina para después hacer el entero al SAT. Es decir, yo a mis trabajadores les pago de manera quincenal. Entonces, si un trabajador, aquí les voy a mostrar un ejemplo, un trabajador que gana 10,000 pesos de manera quincenal. Le aplico la tabla que viene dentro de la ley del ICR y me va a decir que a este trabajador por esos 10,000 pesos yo le tengo que retener como patrón 1,424. Entonces, yo al trabajador no le voy a entregar los 10,000 pesos, le voy a entregar 8,500 y fracción. Y esos 1,400 yo como patrón los conservo para pagárselos al SAT en el mes siguiente, antes del día 17. Básicamente esa es la obligación como patrones que tenemos de estar reteniendo principalmente a los trabajadores su impuesto y después estarlo pagando mes a mes al propio SAT. El cálculo no es complejo, sin embargo, los sistemas de nómina normalmente aplican ya estas retenciones y bueno, como patrón básicamente consiste nuestra labor en hacer la retención y el entero al SAT. Tenemos otra deducción que se llama FONACOT.
Y esta básicamente consiste en que aquellos trabajadores que ejercieron su derecho a obtener un crédito o a solicitar un préstamo ante este instituto, bueno, el mismo FONACOT le va a emitir al patrón una orden, una emisión, para informarle previo al inicio de cada mes cuáles de sus trabajadores tienen un adeudo con el instituto. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que el mismo patrón se encargue de hacerle una retención en la nómina también a sus trabajadores y posteriormente hacer el entero al Instituto FONACOT. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente un ejemplo práctico, estamos ahorita a 26 de agosto. Entonces, en estos días, 26, 27, probablemente el próximo lunes a más tardar, el FONACOT ya va a emitirle a los patrones la información de sus trabajadores que tienen algún crédito con FONACOT para aplicarse en el mes de septiembre. Entonces, yo como patrón consulto esa orden que me da el FONACOT y me dice, ¿sabes qué? Tu trabajador Juan Pérez me debe 1,000 pesos en el mes de septiembre. Tú como patrón tendrás que tener ese dato en cuenta cuando empieces a calcular esas nóminas de septiembre. Y repito el ejemplo, si mi nómina es quincenal, pues mi obligación como patrón será descontarle 500 pesos en cada quincena durante el mes de septiembre para a más tardar el día 7 de octubre yo estarle pagando ese dinero al FONACOT. Perdón. Esta es otra obligación que adquieren los patrones por todos aquellos trabajadores que cuenten con algún crédito FONACOT y que el mismo FONACOT sea el que le da la orden de hacer la retención. Perdón. Hay otra deducción, la conocemos como pensión alimenticia. ¿Y esta en qué consiste? Bueno, esta es únicamente bajo una orden directa de un juez. ¿Qué quiere decir? Yo como patrón puedo ser notificado de alguna sentencia que haya emitido algún juez por algún juicio de pensión alimenticia, es decir, el más común, ante la separación de alguna pareja, algunos esposos, donde subsistieron hijos, la mujer a lo mejor demanda al ex esposo por una pensión para aquellos hijos. Si fuera el caso y ganara la demanda, bueno, el mismo juez va a emitir una sentencia donde va a obligar al trabajador o al ex esposo a estar otorgando una pensión alimenticia. Será el mismo juez el que determine un porcentaje o el monto de esa pensión. Una vez que sale esta sentencia, el mismo juez emitirá un oficio, una orden para el patrón de ese trabajador, informándole que tiene que hacerle una retención de su salario por este concepto de pensión y a su vez la misma empresa o el patrón tendrá que entregarle esa cantidad retenida sobre el salario al acreedor alimentario, que en el ejemplo que les platico podría ser la ex esposa. Entonces, ¿a qué voy? Esta pensión alimenticia únicamente es bajo la orden directa de un juez y dentro de la misma sentencia se estipula a qué monto va a equivaler esta pensión. También se debe estipular quién es la persona que tiene el carácter del acreedor alimentario para que sea la empresa la que le esté pagando el recurso retenido al trabajador a este acreedor. Tenemos por ahí más deducciones, por ejemplo, un préstamo. Es común que en algunas empresas tengan esta facilidad de otorgarle algún crédito, algún préstamo a sus trabajadores. Sin embargo, aquí hay un tema delicado, es decir, no delicado, sino que es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué quiere decir? En nuestra misma Ley Federal del Trabajo, en el artículo 110, nos establece un límite a los patrones
para poderles estar haciendo la retención por concepto de estos préstamos. ¿Y qué es lo que señala específicamente? Bueno, nos dice que si tu patrón le haces a lo mejor un préstamo o el trabajador por alguna otra circunstancia tiene una deuda contigo, tú podrás hacerle retenciones en su nómina, pero nos maneja un tope y este tope es de no máximo de un 30% de la diferencia del salario del trabajador contra el salario mínimo. Y bueno, aquí les voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro este límite. Por ejemplo, yo como patrón le presto 1,000 pesos a mi trabajador. Mi trabajador recibe su salario de manera semanal. Y este trabajador, para efectos del ejemplo, gana 250 pesos al día. Entonces, si yo me apego a lo que dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 110, me dice que mi salario diario del trabajador le voy a restar el salario mínimo, que lo vimos al inicio, está sobre 141.70. Mi diferencia o mi excedente equivale a 108.30. Entonces, mi tope máximo a descontar es el 30% de esos 108.30. Hablaremos de 32 pesos con 49 centavos por día. Si mi nómina es semanal, lo multiplico yo por 7 días y lo que yo le podría estar descontando a mi trabajador por concepto de este préstamo equivale solo a 227.43 pesos por semana. Estaríamos hablando en este caso que si yo le presté los 1,000 pesos al trabajador, bueno, voy a tardar en recuperarlos más de 4 semanas. Entonces, este dato hay que considerarse al momento de otorgar el préstamo a los trabajadores para que puedan medir cuál es su capacidad de recuperación y cuánto tiempo por lo mismo van a tardar en hacer la recuperación del recurso. Aquí si el trabajador dijera, no importa, a mí descuéntame más, descuéntame 500 a la semana, no es posible porque estaríamos cometiendo una infracción a este artículo de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos otras deducciones que ya nada más se las voy a mencionar de manera muy general. Y la primera es la parte onerosa de habitación y alimentación. También vamos a hacer referencia al webinar anterior, donde les mencionaba que como prestaciones algunas empresas les dan a sus trabajadores alguna ayuda para su habitación, alguna ayuda para la alimentación, y que para efectos de que estas prestaciones no se integraran en el salario de cotización del IMSS, nos marcaba un requisito la misma ley del Seguro Social de que lo hiciéramos oneroso. ¿Qué quiere decir? Que no se lo diéramos a título gratuito a los trabajadores. Y bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo oneroso? Pues cobrándole una parte al trabajador por esa prestación que se le está otorgando. Entonces, al cobrarle, pues hablamos de que nos obliga a hacerle una retención también en su nómina. Y bueno, esta es una más de las deducciones que podemos aplicar nosotros como patrones. Y obviamente va relacionada a que tú como patrón entregues esas prestaciones de ayuda para habitación o ayuda para alimentación. Hay otra deducción que son las cuotas sindicales, y estas es precisamente cuando los trabajadores están agremiados a algún sindicato y dentro de sus contratos colectivos tienen pactado hacer aportaciones para el sindicato. Entonces, normalmente hay convenios con el patrón y el sindicato para que sea el patrón quien les haga el descuento de las cuotas sindicales a sus trabajadores y a su vez las entregue al sindicato. Ocasionalmente también podría haber esta deducción dentro de la nómina, siempre y cuando así lo estipulara el contrato colectivo firmado con sindicato. Otra deducción común es la del fondo de ahorro. Y esta consiste, como sabrán, hay empresas que otorgan una prestación denominada fondo de ahorro que precisamente tiene la finalidad de incentivar que el trabajador ahorre.
y consiste básicamente en que aporten una cantidad igual el patrón como el trabajador. Entonces, si yo como patrón voy a administrar ese fondo de ahorro y yo le voy a ahorrar 1,000 pesos a mi trabajador, él tiene que ahorrar otro tanto igual, es decir, otros 1,000 pesos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo los va a ahorrar? Bueno, yo se los voy a retener de su nómina y los voy a mandar a ese fondo de ahorro. Por eso viene como una deducción dentro de la nómina y es parte de estarle reteniendo ese ahorro forzoso que tiene que realizar y que se le entregará a su vez a lo mejor al final del año, algunas empresas lo entregan a medio año, etcétera, pero lo vamos a ver reflejando como una retención durante todas las nóminas del año. Y bueno, esas fueron las principales deducciones que yo les quería platicar en esta ocasión, las más comunes que a lo mejor podamos encontrar dentro de la nómina, que conocieran básicamente en qué consiste cada una. Obviamente podrán ver, no fuimos muy específicos en cuanto a cálculo, en cuanto a artículos, etcétera, porque si no estaríamos hablando de que tendríamos que hacer prácticamente un taller de nóminas. Sin embargo, esta información es de manera muy general, nada más para que la conozcan y obviamente puedan evaluar dentro de sus empresas si están aplicando correctamente las deducciones a sus trabajadores o no. Por último, me gustaría cerrar con una recomendación con respecto a las deducciones dentro de la nómina. Y básicamente es que el patrón muchas veces se llega a convertir en responsable solidario de las obligaciones de sus trabajadores. Y es por ello que debe vigilar que estén correctamente aplicadas esas deducciones en su nómina para evitar fugas de capital. ¿A qué me refiero? Como les comentaba, tanto el ICR, el IMSS, el Infonavit, el Fonacot, son obligaciones de los trabajadores estarlas pagando, pero también es obligación del patrón estarle haciendo la retención en la nómina a los trabajadores porque es el patrón al final de cuentas el que termina entregándole el recurso al SAT, al IMSS, al Infonavit, al Fonacot, etcétera, al acreedor alimentario, por ejemplo. Entonces, si tú como patrón omites por descuido, porque no conocías, etcétera, y no le llegas a hacer la retención a tus trabajadores, eso no te va a eximir de que tú tengas que pagarle a las instituciones. Por ejemplo, un Infonavit, si tú como patrón, por alguna razón, no le hiciste el descuento a tu trabajador de su crédito Infonavit, el Infonavit no le va a cobrar al trabajador, te va a cobrar a ti como patrón esas aportaciones. Es por eso mi recomendación. Tienes que estar cuidando siempre de estarles aplicando correctamente estas deducciones para que tú no puedas tener fugas de capital. Y bueno, es conveniente contar con personal capacitado y herramientas tecnológicas, llamémosle algún sistema de nómina, que nos ayuden a lograrlo, a llevar este control, previniendo las fugas de capital. Y bueno, por mi parte, terminamos. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Alejandro por si hubiera alguna pregunta. Con gusto vamos a quedar a sus órdenes para responderlas. Perfectísimo, Gema. Muchísimas gracias por este tema súper importante. Y quiero recordarles a todos los que están actualmente conectados que pueden revisar nuestras charlas anteriores en nuestro canal de YouTube. Ya les puse ahí en el chat para que vayan corriendo al chat y revisen nuestro canal de YouTube. Y en algún momento que tengan oportunidad se puedan conectar, revisar nuestras charlas. Y bueno, pues en estos momentos me gustaría entrar a la sección de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas ya aquí en el chat. Había una pregunta aquí, no había, hay una pregunta aquí en donde me comentan que si DLC puede dar capacitaciones prácticas para el desarrollo del tema en ISR en nóminas.
Sí podemos hacerlo. También les dejé en el chat lo que es nuestro número de WhatsApp, en donde pueden escribirnos ahí y un asesor se puede poner en contacto con ustedes para agendar una cita y ver de qué manera nosotros podemos apoyarlos con alguna capacitación, revisar que todos tus cálculos sean correctamente, tanto percepciones como deducciones, o enfocado más al tema laboral. Podemos aplicarles un diagnóstico laboral sin ningún problema para que vean cuál es el estatus de su empresa. Bueno, una pregunta aquí que tenemos que es, ¿qué es más factible? ¿Utilizar en las empresas fondo de ahorro o caja de ahorro, Gemma? ¿Factible a qué se refiere? Bueno, la diferencia entre ambos es el fondo de ahorro es una prestación que otorga la empresa, es decir, el patrón otorga, por cada peso que ahorra el trabajador, otorga otro peso. Entonces, implica un costo para la empresa. Y una caja de ahorro es meramente puro ahorro del trabajador, donde el patrón podrá ayudarles a administrar este fondo o esta caja de ahorro. Pero básicamente la diferencia entre una y otra es el tema financiero. Como caja de ahorro, pues el patrón no tiene ningún desembolso por este concepto, es únicamente apoyarles en la administración de la caja, y el fondo de ahorro sí le implica al patrón pues estar aportando estas cantidades a cuenta del ahorro de los trabajadores, equivalentes al mismo importe que los trabajadores ahorren. Entonces, factible como tal, pues depende de la empresa. Si tiene la facilidad de otorgar esta prestación, pues obviamente el fondo de ahorro viene a ser más ventajoso para los trabajadores a diferencia de una caja de ahorro. Perfecto, perfecto, Gemma. Hay otra pregunta aquí que dice, eh, ¿manejan taller de nóminas? Claro que sí. Les dejé, Adriana, te dejé ahí nuestro contacto de WhatsApp para que nos escribas. Y Octavio me pregunta que dónde está la liga de las pláticas anteriores. En este momento te la reenvío, Octavio. Hay otra pregunta, dice, ¿qué pasa si las deducciones de cuotas patronales no están bien calculados? Esto es, no se aplican bien los porcentajes correspondientes. ¿Qué pasaría ahí, Gemma? Bueno, ¿qué pasaría? Precisamente lo que yo les hablaba en la recomendación, tú como patrón tendrías una fuga de capital probablemente. ¿Por qué? Porque tú al IMSS no le pagas lo que le estás rebajando al trabajador, sino le pagas lo que él te manda a través de una emisión o lo que tú calculas a través de un SUA. Entonces, se podría dar aquí, al mencionar, Octavio, que están mal calculadas esas retenciones, pues puede haber dos panoramas, o estás reteniendo de más o estás reteniendo de menos. En ambos casos, pues traes consecuencias. Sin embargo, tú al IMSS le debes estar pagando correctamente, puesto que el cálculo para el pago de las aportaciones se hace a través del Sistema Único de Autodeterminación, el conocido SUA, donde no lo liga a que si le retuviste bien o no al trabajador, sino que te calcula y eso es lo que pagas. Ahora, ¿qué pasaría si estás reteniendo de menos? Pues evidentemente traes fuga de capital. ¿Qué pasaría si estás reteniendo de más? Pues estás afectando a tus trabajadores porque les estás cargando por un error, les estás haciendo una retención indebida y a lo mejor en un ejemplo muy básico, tú les estás reteniendo 200 pesos, pero tú al IMSS solamente pagas 100. Los afectados obviamente son los trabajadores, pero tú también probablemente en tu contabilidad te debería de estar votando que te estás quedando con saldos a favor, que ya en un tema fiscal extremo, pues representa un ingreso para ti como patrón. Perfecto, Gemma. Hay otra pregunta que dice, esta va más enfocada como de manera general a cualquier deducción. ¿Qué pasa si el patrón tiene la obligación de hacer una deducción en un periodo de nómina y no lo realiza? Bueno,
Aquí tendríamos que analizar efectivamente a qué corresponde esa deducción. Yo podría hablar, por ejemplo, del caso del Infonavit. El Infonavit, como yo les explicaba, se hace el pago al Infonavit de manera bimestral. Entonces, probablemente, y se da en la práctica de manera muy común, al inicio de una relación laboral, cuando el trabajador ingresa a trabajar a tu empresa, probablemente no te notifica hasta después de cierto tiempo que tiene crédito Infonavit. A lo mejor para este momento, pues tú ya transcurrieron algunas semanas de nómina, incluso a lo mejor alguna quincena donde tú no le hiciste retención. No pasa nada. Una vez que tú te enteras como patrón, puedes hacerle el ajuste para retener esa parte que no has retenido durante el resto de las nóminas que te quedan dentro del bimestre. Y al final tú tener el recurso completo para estarlo enterando a Infonavit. Esa es una. Por ejemplo, un ICR. El ICR es un poco más complicado porque al emitirse dentro de un CFDI que está timbrado ante el SAT, es más complicado aplicar ajustes. Sin embargo, se puede hacer. ¿Y con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que al trabajador al final del año no le brinque tanto su impuesto. Entonces, lo recomendable es, una vez que tú detectas que había una deducción por hacer y no la estás haciendo, pues a lo mejor primero sí analizarla, pero casi siempre vas a tener esa oportunidad de ajustar, perdón, de hacer ese ajuste en las siguientes nóminas. Perfecto, Gemma, muchas gracias. Y por último, una pregunta. Estabas hablando del tema de pensión alimenticia. Tengo entendido que es por una orden de un juez esta deducción y es entregada al beneficiario. ¿Qué pasaría si no se hace esta deducción o si no se le retiene esta parte al colaborador? Bueno, ya con una orden expresa del juez, el que estaría cometiendo la infracción ya es el mismo patrón. Si de antemano ya te notificaron y tú como patrón haces caso omiso, bueno, ya quien será el responsable solidario también va a ser el patrón por cubrirle esas cuotas al acreedor alimentario, independientemente de si tú las estuviste reteniendo o no, ya te conviertes en responsable y también deberás de asumir esa responsabilidad ante el acreedor alimentario. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gemma, por este tema súper importante. Y pues agradecemos la participación de la licenciada Gemma Arrizón. Y antes de terminar, quisiera comentarles que si alguien desea recibir una atención personalizada por parte del S corporativo, favor de escribirnos ahí en el WhatsApp que le puse en el chat para que un ejecutivo se ponga en contacto con ustedes. Y pues quiero agradecer su participación. Veo a mucha gente aquí que nos ha estado siguiendo. Luis Lascano siempre ha estado allá al pendiente con nosotros. Alberto Montiel, y demás personas que siempre han estado ahí al pendiente. Luis Lascano, me pusiste que dónde puedes encontrar la segunda parte de nuestro webinar ABC. Te mando si quieres la liga directamente del ABC de la nómina. Ahorita te los pongo aquí en el chat para que lo puedan encontrar. De cualquier manera vienen ahí todos nuestros webinars, nuestras charlas anteriores. Y pues sin más que agregar, agradezco su tiempo y les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, estar al pendiente de nuestras publicaciones, de nuestras próximas charlas. Muchísimas gracias a todos, gracias Gemma, y pues los dejamos aquí con un video en donde pueden verificar cuáles son nuestras redes sociales. Gracias y que tengan un excelente día.